Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy queremos conversar con ustedes acerca de nuestro testimonio. Quisimos hacer este video nuevamente ya que esta fue la primera publicación que subimos a la página y en aquel momento realmente no teníamos nada de pericia en este tema de grabación de videos para las redes sociales. Por tanto, me gustaría repasar con ustedes esta información y hablarle también un poco más acerca de este canal y a su vez agregar algunas cosas más. Quiero igualmente aprovechar para agradecer a todos los que nos han acompañado durante todo este tiempo. Ya se han cumplido 9 meses desde que subimos nuestro primer video. Les saludamos y los bendecimos en este día. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, reconocemos que tú eres el único Dios fiel y verdadero, y en este día te damos toda honra y toda gloria, te damos toda alabanza, Señor. Te pedimos que nos utilices en este video, Señor, te damos gracias también por lo que nos has escogido para esta obra, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús que abras el entendimiento de cada uno de nuestros oyentes y que puedan recibir esta palabra y atesorarla en sus corazones, que mediante este testimonio que vamos a compartir puedan verse reflejados y que de alguna manera, Señor, les pueda servir para aplicarlo en sus vidas. Te pedimos que podamos alumbrarles y que podamos bendecirles con este video para gloria de tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, reconocemos que le enviaste en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. Te damos todo el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero iniciar por contarles un poco acerca de nuestro testimonio, cómo empezó nuestra relación con Dios, cómo Dios nos llamó, al igual algunos aspectos de mayor relevancia en nuestra búsqueda hacia Dios. Igualmente el ministerio que recibimos por parte del Señor para que puedan visualizar una perspectiva de este servidor que se dirige a ustedes. Nosotros venimos de una familia tradicional, de buenos valores en donde todos creíamos en Dios, llevábamos una vida común y corriente, andábamos en las actividades cotidianas comunes. Desde pequeños siempre nos infundieron el creer en Dios, pero a pesar de que nosotros ya participábamos de esta convicción, realmente no teníamos una relación con Dios. Hoy en día, cuando reflexiono un poco sobre cómo procedíamos anteriormente para con Dios, me di cuenta de que en muy escasas oportunidades me tomaba el tiempo para agradecer al Señor al menos por un día nuevo de vida. Oraba en muy pocas veces o en momentos especiales, así que de esta manera continuó nuestra rutina para con Dios la mayor parte de nuestra juventud. No fue sino hasta mediados del año 2010, a nuestros 21 años, cuando realmente empezó el llamado del Señor. Me encontraba yo sentado en el parque de una de las universidades más conocidas de mi país. Recuerdo claramente que ese día era un viernes, porque permanecía en ese parque esperando a que uno de mis primos se desocupara de las actividades que hacía, porque habíamos acordado conversar telefónicamente para ponernos de acuerdo y planear cómo íbamos a proceder para encontrarnos en esa misma noche para ir, como decimos aquí en mi país, a parrandear a una discoteca. Durante esa época nosotros frecuentábamos mucho estos lugares conocidos como los bares y las discotecas, de modo que casi todos los fines de semana nosotros tendíamos a visitar estos establecimientos. Era el tipo de vida que llevábamos y realmente desde hacía ya algunos años atrás nosotros estábamos básicamente adictos a desenfrenarnos los fines de semana y a participar de actividades que surgen colateralmente en este tipo de actividades. Porque sucedía en aquel entonces que nosotros tenemos dos hermanos, los cuales son mayores que nosotros. Ellos desde hacía un par de años atrás siempre iban a este tipo de actividades los fines de semana, pero nosotros por ser menor de edad en aquellos primeros años, nos tocaba verlos irse a parrandear y teníamos que quedarnos en casa sin poder acompañarlos. Así que cuando finalmente obtuvimos la mayoría de edad a los 18 años, esto provocó un nivel de ansiedad por, digamos, conocer este tipo de actividades y establecimientos. Así que apenas obtuvimos nuestra cédula de identificación, salimos en la primera oportunidad que tuvimos a una disco. Antes de proceder con el testimonio,
Quiero reconocer que este video puede ser controversial para los que participan de estas actividades o aún para los dueños de este tipo de establecimientos. La intención de este canal no es señalar ni mucho menos juzgar a nadie, sino manifestar esta vivencia que nosotros tuvimos en nuestro llamamiento, en donde poco a poco el Señor nos fue llevando a acercarnos más a Él y dejar nuestra pasada manera de vivir. Entonces ese viernes hacía yo tiempo en aquel parque para esperar la llamada de mi primo, antes de tomar el bus y retirarme hacia mi casa. Mientras me mantenía sentado en una de esas bancas, se me acercaron dos muchachos para hablarme acerca de Jesús. En aquel momento yo accedí a oír su mensaje. Cuando empecé a escucharlos, ellos me hablaron acerca del amor de Dios. Recuerdo utilizaron el verso de Juan 3:16 que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También utilizaron algunas frases como Jesús es el camino que nos lleva al Padre y Dios tiene un plan para tu vida. Recuerdo igualmente haber escuchado de ellos una analogía que me llamó la atención en aquel momento. No se las compartí en el video anterior. Actualmente no la recuerdo exactamente como me la contaron, pero trataba algo acerca de que la vida del hombre es como un automóvil, el cual podemos dejar que sea Dios el conductor del mismo, o podemos nosotros manejar según nuestra propia habilidad. Si dejamos que sea Dios quien maneje el auto, ese vehículo estaría en buenas condiciones, libre de desperfectos y de forma impecable. Por otra parte, si somos nosotros mismos quienes manejamos el vehículo, este podría tal vez quedar chocado en mal funcionamiento, presentar problemas o deteriorarse, pues reflejaban con estos dos escenarios una comparación entre la condición de la vida del hombre, el estado de su vida con Dios y sin Dios, cuando el hombre tiene a Dios como el centro de su vida y cuando no lo tiene. Pues concluyendo su analogía, me daban a entender que si tenemos a Dios como el centro de nuestras vidas, amándole sobre todas las cosas, y permitimos que guíe nuestro caminar, dejando que sea Él el que tome el control de nuestras vidas, pues nuestra vida como tal estaría en el rumbo correcto para con Dios. No es que no tendríamos problemas, pero andaríamos en bendición, porque Dios es el creador y el que conoce lo que es beneficioso para el hombre. Por otra parte, si somos nosotros mismos los que dirigimos nuestra vida, tomaríamos malas decisiones, las cuales nos llevarían a separarnos del Señor, conduciendo nuestra vida hacia el pecado y el desorden. A la verdad, yo recibí sus palabras, mas no las entendí completamente en aquel momento, puesto que yo decía creer en Dios y estar bien, pero más adelante me di cuenta de que no conocía a Dios realmente. Así que luego, de igual forma, ese mismo día en la noche, fui a la disco con mi primo y mis hermanos, como si nada hubiese pasado. Terminamos ese día tal como usualmente hacíamos, los fines de semana. Sin embargo, al pasar de los días, por esa semilla cual aquellos muchachos habían sembrado en nosotros, sentimos el deseo de aprender y conocer más a Dios. Así que unos cuantos días después decidí regresar a aquel parque para intentar buscarlos. Eventualmente los encontré, ya que solían frecuentar aquel parque. Al conversar con ellos por segunda vez, me di cuenta de que formaban parte de una cruzada evangelística estudiantil a universidades. Por consiguiente, me uní al grupo e inicié a participar de las reuniones semanales que hacían todos los miércoles en donde compartían la palabra del Señor. De esta manera fue el inicio de cómo Dios empezó a llamarnos. Semana tras semana, al participar con el grupo, fui aprendiendo un poco más sobre la palabra de Dios. Aparte de nuestra interacción con el grupo estudiantil, tenía yo un amigo el cual en reiteradas oportunidades me invitaba a una reunión insistentemente. No obstante, yo siempre buscaba la manera de esquivarle, porque cada vez que me invitaba me daba la impresión de que se trataba de una reunión en donde ofrecen paquetes de productos para vender, pero en realidad nosotros no estábamos interesados al momento. Así que ya para el mes de septiembre de aquel mismo año 2010, nuevamente volví a recibir una invitación por parte de mi amigo para asistir a la reunión. También en septiembre se celebra el mes de la Biblia, aquí en mi país, Panamá. Por tanto, como ya venía experimentando esta hambre y sed por conocer más a Dios, había aprovechado una promoción que tenía una conocida librería cristiana,
para comprarme mi primera Biblia y empezar a leerla. Así que fui, me compré mi primera Biblia en la versión Reina Valera 1960 y empecé a leerla. Pero te digo la verdad, las primeras semanas leía la Biblia pero no la entendía. Entonces, como para ese momento ya Dios estaba haciendo una obra en nosotros, sentí en la invitación de esta vez asistir a la reunión. Pues al momento cuando estábamos en aquel lugar, unos minutos antes del inicio de la actividad, mi amigo comenzó a hablarme acerca de la palabra de Dios y del sacrificio que Jesús había hecho por la humanidad, y por qué era de suma importancia recibirle como mi único y verdadero Salvador. Pues recuerdo claramente una de las escrituras que me mostró en la Biblia, y es la de Romanos 9, los versos 10 y 11, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues al final de sus palabras en aquel momento acepté y terminé recibiendo a Jesús, a Cristo como nuestro Salvador. Hoy en día podemos verlo con claridad, cómo Dios nos estaba guiando desde el momento en donde entramos en contacto con aquellos muchachos en el parque, hasta en esta conversación con mi amigo para que recibiéramos a Jesús como nuestro Salvador, para iniciar una verdadera relación con Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 44, que ninguno puede venir a Él si el Padre no le trajere. Quiere decir que es el Padre quien nos guía hacia Jesús, para que recibamos salvación por medio de Él. Esto era lo que estaba sucediendo con nosotros. Dios nos había guiado hasta ese momento para que recibiéramos en fe a Jesús, utilizando a nuestro amigo como instrumento. A pesar de que yo profesaba creer en Dios y había escuchado de que Jesús había venido para salvarnos, desconocía totalmente la obra perfecta cual Jesús había venido a hacer a la tierra al entregar su vida por la humanidad. Yo vivía de acuerdo con lo que a mí me parecía estar bien. Realmente no vivía para intentar agradar a Dios. Así que más adelante procedimos eventualmente a congregarnos y bautizarnos en agua. Recuerdo, nos bautizamos ya para el mes de marzo del año 2011, ya que uno de los principales pasos después de recibir a Cristo es bautizarse. Más adelante vamos a publicar un video sobre el bautismo, su significado y lo que representa. Desde este momento en adelante, cuando entramos en esta relación personal con Dios, como hablamos en nuestro video anterior número 25, fue que el Señor por medio del Espíritu Santo empezó a enseñarnos, a revelarnos su palabra. Conforme fueron pasando los meses en medio de la comunión con Dios, crecíamos en el Señor. Una de las razones principales por la cual en los primeros días leía la Biblia y no la entendía era porque aún no tenía el Espíritu Santo. Después de realmente creer y recibir de corazón a Jesús como nuestro Señor, fue que el Espíritu Santo vino a habitar con nosotros. Y poco a poco en el proceso, mientras fuimos leyendo las Escrituras, el Señor nos iba dando entendimiento sobre su palabra. Varios meses más adelante fuimos creciendo en la fe, en el conocimiento de la palabra, y iniciamos a servir a Dios repartiendo tratados, compartiendo la palabra de Dios en los parques, las avenidas. Nos unimos a un grupo de evangelismo a los hospitales de la congregación para visitar a los enfermos, y hasta por algunos meses nos subimos a los buses de transporte público para predicar la palabra del Señor. Esto lo hicimos entre los años 2011 como hasta finales del año 2014. A pesar de que seguíamos caminando con el Señor, llegó un momento para mediados del año 2015 en que empezamos a debilitarnos en la comunión con Dios. Nuestras obligaciones habían incrementado y sin darnos cuenta menguamos en la oración y búsqueda hacia el Señor. Luego eventualmente nuestra mirada empezó a desviarse nuevamente hacia la desobediencia a Dios, los deseos de la carne y los deseos del mundo, hasta el punto que nos apartamos del camino a mediados del año 2015, viviendo desordenadamente en los placeres. No queremos entrar en muchos detalles, pero básicamente estábamos practicando cosas las cuales no son correctas delante del Señor. Pero a pesar de que nos habíamos desviado del camino, nunca dejamos de tener fe, pues gracias a la misericordia y fidelidad de Dios, a finales del año 2018 decidimos dejar estas cosas pues estábamos practicando para convencernos en regresar a su camino. Así que desde entonces hemos estado preparándonos
para retomar la obra y el llamado al ministerio, al cual Dios nos ha entregado. La oración juega un papel fundamental en la vida del cristiano. Sin lugar a duda, uno de los factores principales por el cual nosotros nos apartamos es porque dejamos de orar. La oración es lo que nos mantiene en comunión constante con Dios. Sin la oración realmente no hay fortaleza espiritual, porque lo principal para fortalecer y alimentar el espíritu es la oración y la lectura de la palabra. El cristiano sin oración va a tender a ser movido hacia los deseos de la carne, y esto fue lo que nos pasó a nosotros. Jesús en una oportunidad dijo a los discípulos en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Parte de lo que nos sucedió se refleja en este verso, puesto que una de las principales razones por la cual caímos en tentación fue porque dejamos de buscar a Dios en oración. La carne de por sí es débil, y nosotros nos fuimos al igual debilitando espiritualmente, dejando de permanecer en el Señor, tal como Jesús también dijo en una oportunidad a los discípulos, cuando empleó la alegoría de la vid y los pámpanos. Les dijo, permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es de suma importancia permanecer en Dios, pues como mencionamos en nuestro video anterior, recibimos del Señor el ministerio de evangelismo. Dios ha puesto sobre nosotros una carga por la gente, carga por las almas, para predicarles la palabra del Señor. El evangelio es una verdad tan grande, la cual no se puede callar, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en los inicios. A pesar de que yo había escuchado de que Jesús había venido para salvarnos y muerto por nuestros pecados, desconocía totalmente la profundidad de esta obra. El Evangelio envuelve múltiples aspectos, los cuales son la manifestación del reino de Dios en la tierra. Pero sin lugar a duda, lo más importante del Evangelio es la salvación del alma y la restauración de la comunión entre Dios y el ser humano, que se habían perdido en los inicios, cuando Adán y Eva desobedecieron al Padre. Existe una realidad que alcanza a todo ser humano. Ninguno va a poder esquivarla. Y es que todos en algún momento tendremos que enfrentar la muerte. Durante el tiempo que nosotros visitábamos los hospitales para orar por los enfermos y compartir la palabra del Señor, recurrentemente íbamos semana tras semana, todos los domingos, y veíamos cómo algunos estaban en su proceso de recuperación, algunos otros pacientes a la visita de la siguiente semana, aún los veíamos nuevamente, hasta que eventualmente recibían la orden de salida por parte de los médicos. Otros se sanaban rápidamente y a la próxima visita ya no los veíamos. Pero otros pacientes, cuando preguntábamos por ellos, las enfermeras nos contaban que habían fallecido. En estos casos veíamos a niños de 15 años, jóvenes de 18 años, algunos adultos jóvenes, otros adultos mayores fallecer. Gracias a Dios, en estos eventos muchos tuvieron la oportunidad de recibir el Evangelio y poner su fe en Jesús, el Hijo de Dios, antes de partir. Mira cómo desde hace varios meses tenemos la pandemia del COVID-19, que ha cobrado por sorpresa la vida de millones de personas. Se estima que actualmente la cifra de muertos a causa del COVID asciende a más de 2,9 millones de personas a nivel mundial. Preguntémonos por un segundo, ¿cuántas de estas personas habrán partido con el Señor? ¿Cuántas de esas almas habrán pasado una vida eterna con Cristo? ¿Qué queremos decirte con esto, amado amigo? Nadie tiene la vida comprada. La muerte puede sorprender a cualquiera. Hoy estamos, mañana no. Hoy en día salimos de nuestros hogares, pero no sabemos si vamos a regresar. Por eso es necesario poner nuestra fe en Jesús y creer en su sacrificio, porque afecta a nuestro destino eterno. La Biblia nos enseña en diversos pasajes que únicamente existen dos destinos después de la muerte, el cielo o el infierno. No existe un limbo ni tampoco un purgatorio. No es una doctrina que enseñe la palabra de Dios. No se enoje con nosotros en este canal porque le decimos esta verdad bíblica. Se lo decimos porque le amamos. Queremos que usted se salve. Queremos que usted ponga su fe en Cristo y escape del engaño del maligno sobre toda la humanidad. Jesús decía a los discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 5 verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También dijo el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que ningún alma se pierda, sino que tengamos vida eterna. Para esto el Padre envió a su Hijo Jesús como sacrificio por nuestros pecados. Así como Jesús también, Señor, en una oportunidad en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amado amigo, queremos exhortarte a que pongamos nuestra fe en el Señor. Ciertamente, el Señor vendrá y todo ojo le verá. Él vendrá a buscar a su pueblo, y lo que el Señor tiene preparado en el cielo para todos aquellos que creen es más grande que cualquier cosa que podamos nombrar. Compartimos esta palabra para motivarnos a prepararnos para tener lugar en la participación de todas estas cosas que el Señor ha preparado: las bodas del Cordero, los banquetes celestiales, calles de oro, río de cristal, la nueva ciudad que habitará su pueblo, la nueva Jerusalén, que resplandece como el cristal. Y podríamos seguir mencionando mucho más. Grande es lo que Dios ha prometido para su pueblo. Pues esta es la obra que habíamos iniciado: predicar el Evangelio, predicar a Jesucristo. En consecuencia de esto, decidimos crear este canal de YouTube, el cual hemos puesto por nombre Las Moradas de Sion. También igualmente estamos en las plataformas de Facebook e Instagram para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. El nombre Las Moradas de Sion emerge del Salmo 87, versos del 1 al 3, que dice: su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Aquí se habla de un amor especial que Dios manifiesta por Sion. Nota que se habla de dos cosas, un monte y una puerta. Un detalle curioso es que ambas cosas, el monte de Sion y la puerta de Sion, son lugares específicos que se encuentran en Israel actualmente. El monte de Sion es una colina en Jerusalén, y la puerta de Sion es también conocida como la puerta de David, y es una de las 8 puertas integradas a las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Sion representa espiritualmente el monte santo de Dios. La puerta de Sion, que también se conoce con el nombre de la puerta de David, es una puerta santa. Igualmente se relaciona con el tabernáculo de la alabanza. A su vez, como se muestra en estos 6 versos, Sion igualmente representa espiritualmente la ciudad donde habita la santidad de Dios, ya que su cimiento o su fundamento está en el monte santo. En fin, este ha sido nuestro breve testimonio y parte de cómo se generó el origen de nuestro canal de YouTube, el cual está orientado a honrar a Dios, glorificar su nombre primeramente, proclamar a Jesucristo y a su vez predicar la verdad del Evangelio y motivar a nuestros oyentes a que juntos sigamos al Señor. Quiero nuevamente agradecerte por mantenerte conectado con nosotros. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios te bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.